Muy bien, seguimos psicologiando y como lo habíamos prometido, ya se encuentra con nosotros Luciana Canciani, a quien le damos la bienvenida. Muchas ¿Qué tal, gracias, Luciana? Bienvenida. por la invitación. Bienvenida nuevamente, ¿no? Pues ya había sido parte de Psicologiando durante una temporada. Sí, un placer. Un gusto para nosotros también. Ahí veíamos un dibujito en donde veíamos una bomba de tiempo, ¿no? Que es justamente esto de lo que los chicos no saben que puede llegar a pasar, que a veces en cada uno de estos hay una bomba de tiempo. Y psicológicamente, vos sos psicóloga, sabemos que está así. Yo decía cuando arrancábamos el programa que me pasa que en terapia encuentro un antes y un después en algún momento de la adolescencia donde se generó esta bomba de tiempo. El hecho de poder encontrar, digamos, que un paciente ha tenido un conflicto puntual en la adolescencia o en la infancia y lo remite que su personalidad cambió. Sí. Y hasta le resulta difícil ya empezar a hablar bien con los demás, relacionarse con otras personas, trabajando o hasta profesionales que por sí le cuesta mucho trabajar. Entonces es un tema que por sí es muy candente y que tenemos que hacer campaña para saber que todos podemos ser cómplices por callarnos, ¿no? Por ser parte, como decíamos recién con Silvia, de ser los cómplices silenciosos de esa agresión. Sí, Gabriel, es muy interesante el planteo, más que nada porque justo el emblema de lo que es el programa trabaja con la cuestión de lo infantil y yo pensaba en hacer una distinción muy importante porque el acoso puede ser tanto en la infancia, en la preadolescencia o también en la adultez. Entonces un psicólogo alemán, Leimer es su apellido, hablaba de la distinción de lo que es el bullying y lo que es el bullying, ¿sí? El bullying él plantea más que nada con esta cuestión que hablaron muy bien con Silvia con respecto al hostigamiento, él lo plantea en un contexto escolar, ¿sí? Donde está esta cuestión de un agresor que después, bueno, desarrollaremos cuál es la posición psicológica y jurídica que se está viendo hoy en día y digamos hay una acción mayoritaria en el bullying, a diferencia del mobbing que él lo plantea en un contexto laboral, ¿no? Este famoso acoso laboral en donde es una cuestión más sutil. Son esas personas que vos quizás nos hemos encontrado en el consultorio, ¿no? Pacientes ya adolescentes o jóvenes que plantean este aislamiento que sienten con respecto a su nivel laboral. Acá hay un tema que me parece apasionante, saber si existe una transición entre el bullying y el mobbing. Esto es, el que sufrió de bullying de joven o de chico, es una futura víctima de mobbing. Entonces significa que él porta sobre sí la posibilidad de que esta agresión sea como un imán atraída hacia él. Sí, hay algo que determina la personalidad de la persona. Recién, como decía nuestra invitada también Silvia, ella planteaba esto del poder empezar a construir esta cuestión del mobbing, ¿no? Poder detectar y accionar en base a eso. Porque después nos encontramos con adolescentes en el consultorio que nos plantean, y cuando uno empieza a indagar, empieza a asociar libremente y más, se da cuenta que hay algo que ya viene arrastrando, que a veces hoy en día hay casos particulares que he tenido como pacientes, me plantean una cuestión de alimentación, trastornos alimentarios, empiezan con lo psicosomático muchísimo, y uno cuando empieza a indagar, son chicos que abandonan la escuela o repiten, porque uno de los primeros pilares es eso de que no quieren ir a la escuela y ponen excusas. Hay un conflicto de base de desestructuración desde lo social de la autoestima. Sí. Sabemos que la autoestima se crea en la mirada de otros. En función de esto, esta persona no pudo encontrar esa contrapartida, pero tal vez porque ya en la familia una cierta desestructuración viene de base, en la cual la mirada del otro me destruía o me construía y me hice muy dependiente de esa mirada. Cuando voy avanzando de mi construcción de un yo social, esa mirada, obviamente, lo demás me condiciona hasta el punto tal donde yo me vuelvo muy sensible a esos factores, ¿no? Hasta ese punto, entonces por eso decíamos que de joven, de adolescente o de adulto, esta persona puede llegar sobre sí ese estigma, esa mirada, digamos, deteriorada de sí mismo a partir del espejo de lo social. Claro. Sí, se da digamos, este aislamiento que se plantea en el no poder decir, ¿no? Que es el factor desencadenante también. Hay algo que no puedo decir, que hace síntoma en mi cuerpo y que las personas que me rodean no se dan cuenta. Pasa mucho con los padres se lo traen como, no, es un chico tímido, introvertido, no habla, no tiene relaciones sociales. Yo creo que son cosas que tienen que empezar a sonar en los padres. Exactamente. Digamos, si el chico no tiene amigos, ¿qué es lo que pasa con mi hijo? Que todos los chicos salen a bailar o salen de algún lugar y mi hijo no va. ¿Por qué los amigos de mi hijo no vienen a mi casa? ¿Qué es lo que está sucediendo con mi hijo? ¿Por qué mi hijo de repente le iba muy bien en la escuela y de la nada repitió, por ejemplo, ¿no? Vamos a trabajar dentro de un rato entonces las conclusiones y vamos a dar herramienta a los padres. Pero una cosa importante que vos me mandabas en tus apuntes era ese tema de que ya no se habla de víctima y victimario. A ver, explícame cómo es esto. Sí, hoy en día la cuestión del bullying, del acoso escolar, entró dentro del terreno psicojurídico,
¿sí? ¿Qué quiere decir? Que muchos abogados, jueces, están trabajando sobre la temática. De hecho, hay una media sanción en la Cámara de Diputados de la Ley 3688, en el artículo 56, en donde se están promoviendo, ellos plantean en este artículo, van a plantear un trabajo muy particular para las escuelas, para que los docentes tengan una herramienta para poder empezar a desarrollar, en donde se trabaja justamente en la convivencia del grupo y hacer sanciones en cuanto a este tema. ¿Sí? Porque hay maestros que encuentran que no tienen herramientas y legalmente muchos padres ante estas situaciones acuden a los abogados. ¿Por qué? Porque quieren realizar una acción penal o legal sobre esta persona. ¿Y un padre puede argumentar una situación de acoso o de bullying puntualmente? No sé si la legislación llama bullying o acoso. No, en este momento se trata de maltrato escolar o violencia escolar. No lo determinan como bullying exactamente. ¿Y el accionario de la violencia en la ley puede ser un compañero o siempre es un adulto, un directivo o una escuela? Claro, no, lo plantean como en diferentes ejes. Puede ser ya sea de igual horizontal, ya sea de una manera vertical, en donde también un docente puede llegar a maltratar, aún porque digamos el bullying también se puede dar de esa manera. Hay una complicidad a veces de algún docente, con esto que yo escuchaba recién, que hablaban con Silvia, Gaby, de que quizás esta persona... no, este chico lo dejábamos, total es tímido, no habla, bueno, no digas nada, y llama más la atención al revoltoso. Claro. Entonces hay algo de la misma exclusión, la no mirada del docente, que quizás es un chico que tiene mucho potencial y se lo deja, se lo calla y se lo aísla también. Y los padres tienen razón al decir mi hijo es acosado en la escuela, no por compañeros, sino en la escuela, o sea, no se refiere al actor de la acción, sino al ámbito en donde se realiza. Las denuncias son mayormente al ámbito y siempre vienen acompañadas, porque ahora se habla de lo psicojurídico, porque siempre viene acompañada de la mano de un psicólogo que quizás plantea un informe escolar en donde dice, este paciente mío está sufriendo bullying o maltrato escolar. Entonces ahí es cuando las madres toman esta acción jurídica. Claro. Que bueno, no hay, digamos, una sanción legal, este artículo se está trabajando, no está ya, digamos, cerrado. Estadísticamente hay 600 casos nada más denunciados, ¿no? Es un 55%. Muy poco en comparación de la realidad, muy poco en comparación de la realidad. Claro. ¿Sí? Para el tema de víctima y victimario, entonces, ¿desde qué punto lo toma la ley? Bien, el punto que lo toma, tanto lo legal como lo psicológico hoy en día, es que para ellos el víctima y el victimario serían, lo cambian en un término de NA, sería niño, niña, adolescente. ¿Por qué? Porque para ellos ambos son víctimas. Como recién hablaban ustedes, Gabriel, la cuestión de que una persona que ha sido víctima después puede ser un victimario en volver la agresión, porque había una estructura de base que se desequilibra, se desestructura y determina un modo de accionar también. Esto es importante, vamos a enfatizarlo. Desde el punto de vista entonces que lo estamos planteando, tanto la persona que comete la acción como aquel que es pasivo de la misma, los dos son víctimas. Sí. Y los dos obviamente como chicos, obviamente con todo un desarrollo que hay que ayudarlos, ambos están, digamos, en un ámbito patológico. Claro, exactamente. Ellos lo que plantean es que si uno toma al victimario como el máximo culpable, es una manera de agresión también que uno ejerce, ya sea el docente cuando pone una sanción porque este chico molestó, pegó, insultó y alguna otra cuestión, es una manera de también ejercer la violencia y seguir enfatizando en esta cuestión. Entonces, se trata de igualar. Obviamente sabemos que las maneras de accionar como profesionales van a ser diferentes en cuanto a uno porque sus rasgos de personalidad son distintas, pero ponerlos en equivalencia en cuanto a que a los dos están padeciendo algo. El tema es la diferencia en abordaje. Está muy bueno. Está muy bueno más que nada entendiendo justamente este tema de que un padre tiene que darse cuenta que si su hijo es un agresor, también en el futuro va a ser un futuro conflictivo social. Está por decirle para psicópata, pero no quiero meterme en estructuras, digamos, demasiado desarrolladas, porque no necesariamente hay una estructura psicopática. Habíamos dicho justamente el caso de Pantriste, el caso de Norteamérica, o situaciones donde un chico, luego de ser maltratado, fue con una ametralladora y acribilló a sus compañeros. Era un psicópata de base, había una estructura psicopática, pero estaba calladita, estaba mansito. Este que es un coercionador, un patotero y demás, de grande no tiene por qué continuar esta estructura, con lo cual la estructura nunca está tan visible como para que uno pueda generar, digamos, una especie de presunción del tema. Pero que ambos están socialmente enfermos, por decir una palabra que no me gusta usar mucho, pero que están sufriendo una patología. Tanto la víctima, ahora me complica, no sé cómo llamarlo ahora.
Tanto el que genera la acción como el que es pasivo de la acción, ¿no? ¿Cómo dijiste? Ahora se dice niño, niña, adolescente. Es el ¿no? Es otra cosa el pero no importa. Luciana, vamos a una pausa. Luego de la misma, te invito a vos y a Silvia a que me ayuden a responder algunas preguntas que hemos recopilado en internet, en Facebook y en nuestra página psicologiando.com.ar, que se relacionan con padres, docentes o personas que han que han padecido, ¿no?, de situaciones de acoso o de bullying, para decirlo bien correctamente, y que de alguna manera nos piden algún tipo de recomendación. Recomendación que obviamente les servirá a más de uno de los que están escuchando, viendo por internet o entendiendo este tema desde nuestro programa de televisión. Vamos a una pausa, luego la misma seguimos psicologiando este tema del bullying, que de por sí nos genera esta idea de que es más que infantil y mucho más que una cosa. Ya volvemos.